¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Pasos Perdidos. Hoy en una jornada que toda la atención está puesta en la Cámara de Senadores. De ahí venimos, ¿no, Fer Fraquelli? Porque está Guillermo Francos. Bueno, a ver, terminó con un escándalo. Terminó con Guillermo Franco yéndose del recinto del Senado Nacional. Una senadora, Cristina López, de Unión por la Patria por Tierra del Fuego, lo trató de mentiroso a partir de respuestas del jefe de gabinete vinculados con el tema Tierra del Fuego, sobre el tema Malvinas, y el ministro pidió que se retracte y en definitiva siguió la exposición de la senadora López, decidió retirarse del recinto Guillermo Francos y minutos después se retiró directamente del Senado Nacional. Bueno, la primera visita que hacía Guillermo Francos a la Cámara de Senadores, había expectativa también por la participación y las preguntas de varios de los senadores, sobre todo por el encuentro que habían tenido los gobernadores al principio de la semana, quedó intempestivamente suspendida y bueno, y esto entiendo tensiona la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Exacto, ¿por qué? Porque todos los temas que estamos nosotros siguiendo muy de cerca, que son los debates sobre jubilaciones, los debates sobre discapacidad, los debates sobre fondos coparticipables que están también hablando los propios gobernadores, estuvieron hoy en el Senado Nacional. ¿Cómo terminó todo? Victoria Villarruel contó la situación, pidió José Mayans pasar un cuarto intermedio hasta la próxima semana, se votó, va a haber, digamos, la vicepresidenta, va a hacer las gestiones para que invitar nuevamente al miércoles que viene a las 11 de la mañana al jefe de gabinete para que retome o finalice lo que fue, lo que es el informe, ¿no? Que quedó trunco. Vamos rápidamente a los títulos. Comisión investigadora Caso Libra, diputados realizaron una maratónica reunión que se extendió por más de 8 horas. Comisión de Industria se realizó una nueva reunión informativa sobre la situación del sector pesquero. Comisión Mixta Revisora de Cuentas, la bicameral se reunió este martes en el Salón Ilia del Senado y analizó auditorías sobre Acumar. Bueno, ahí están los títulos. Tenemos rápidamente una nota, pero primero lo primero. Exactamente, señor Claudio Mardones, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Tarde inusual, ¿no? Porque venimos de un Senado que en esta primera visita que hace Guillermo Francos en el año, la segunda, desde que es ministro coordinador, bueno, terminó todo en una situación. Ya teníamos algún anticipo de un Francos que cuando estuvo aquí en la Cámara de Diputados pidió reordenar un poco la situación y que hubiera alguna manera en donde quedara reglamentada cómo iba a ser la visita. Bueno, en este caso en el Senado todo terminó difícil. Bueno, enseguida vamos a estar también con este tema. Nos vamos rápidamente a la provincia de Córdoba. Le agradecemos al diputado Agos Carreño, de Encuentro Federal, en representación de la provincia de Córdoba, por estos minutos aquí en Pasos Perdidos. Amanda Alma, Fernando Fraquelli, Claudio Mardones, los saludamos. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo les va a ustedes? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, ayer fue uno de los protagonistas de la Comisión Libra. Fue una muy larga reunión de comisión. ¿Qué evaluación hace por los aportes que muchos de los invitados pudieron dar a conocer información que, bueno, ustedes requerían como legisladores? Bueno, sin duda, ayer tuvimos 10 horas, un poco más de 10 horas de una reunión muy intensa. Creo que es muy valioso, digo, muchos de ustedes cronicaban con cierta razón de que estaba trabada, bloqueada y no funcionaría durante el mes de junio esta comisión. La verdad que logró algo muy valioso, que es, más allá de no tener lo común que tienen las comisiones, que son autoridades y fechas y lugar de reunión, bueno, acá pudimos encontrar un mecanismo para que haya una reunión muy valiosa como es la de ayer, donde se ha dejado importantísima información, quizás muy técnica, poco presenciable, poco explicable a la sociedad todavía en esta instancia, pero sí que nos permite trabajar en una medida para colaborar y darle la justicia para las investigaciones que está haciendo, pero en otra medida para, en el marco del Congreso, saber
o estar más cerca de la verdad, sea cual sea, de lo que sucedió con el tema Libra. Creo que sobre todo los que han sido víctimas o son creyentes en la causa han traído importante información, pero sobre todo los técnicos han traído información relevante, valiosa y muy importante, que si se suma al hecho de que hoy se hizo conocido que el señor Hayen Davis ha declarado en la justicia del Distrito Sur de Nueva York, bueno, vamos viendo avances que nos van permitiendo tener la información que hasta ahora el gobierno no ha querido dar o no ha sabido dar. Oscar, sin dudas, uno de los planteos que se dieron en la jornada de ayer, en parte tienen que ver con que la comisión está coordinada por el secretario parlamentario, que no hay la posibilidad por ahora consensos o acuerdos como para desbloquear esos empates 14-14 entre ustedes que son los integrantes de la comisión. A pesar de eso, usted ve que la comisión avanza con las investigaciones. Bueno, el gobierno ha encontrado artilugios legales o ha encontrado un mecanismo que yo creo que no es tan legal y por eso lo hemos discutido, para poner en empate una comisión que naturalmente no es representativa de los números que la votaron. Creo que eso ha sido una picardía del gobierno y pese a ello no hemos logrado cambiarlo, estamos trabajando para resolverlo, pero en paralelo quisimos dar un importante avance, porque si no la discusión siempre es operativa para ver si funciona o no funciona o quién preside la comisión, cuando lo que realmente queremos lograr es información y pruebas certeras para hacer una investigación política que nos dé al Congreso Nacional las herramientas para tomar decisiones políticas. Ahora, dicho esto, la verdad que se ha portado muy bien el cuerpo de la casa, el equipo de la parlamentaria, la verdad que a través de su titular, que es el secretario Pagán, y el resto del equipo, la verdad que estuvieron a la altura de las circunstancias, no han cercenado la palabra de absolutamente ningún diputado de ningún bloque, le dijeron al oficialismo no las veces que había que decir, de la misma forma que la oposición les dijo no las veces que había que decir, no tenía quizás el peso de un diputado presidente, que hubiese sido lo ideal, pero ha permitido que esto funcione y todos los bloques han podido llevar invitados, preguntar a los invitados de los otros. Ha hecho un gran trabajo la parlamentaria además en tramitar las invitaciones, en tratar de que todo esté en lugar, y la verdad que habían garantías para todo el mundo. Por lo tanto, en lo que fue el trabajo de junio, la verdad que estoy conforme. Lo que sigue, por supuesto, es algo que es analizar los próximos pasos, porque lo que hemos logrado aprobar es un mecanismo para el mes de junio. Bueno, ahora estamos entrando al mes de julio, vamos a tener que ver cómo sigue esto funcionando. Pero antes de eso, tenemos que digerir toda la información que nos han dejado ayer en 10 horas, cerca de 10 testimonios muy importantes, y es por eso bueno, tenemos que tomarnos ese trabajo, que es bastante tedioso, bastante complejo, pero es lo más importante, porque créanme que es muy rica la información que hemos conseguido ayer. Diputado Oscar Reño, y aprovecho esto que usted está retratando con claridad, es un solo por hoy, por ahora. Y ahora viene julio, y hasta hace un poquito de tiempo atrás la foto generaba muchas intrigas. Primero, lo que usted decía, los interrogantes respecto a una posible parálisis de la comisión. Pero ¿y ahora cómo sigue? ¿Van a volver a insistir con el tema de la elección de las autoridades? Y el otro tema, ¿están corriendo los 90 días o no están corriendo los 90 días? Bueno, yo sí soy estricto, creo que no están corriendo los 90 días porque para que haya una conformación válida tiene que suceder que haya autoridades y que haya día y hora de funcionamiento. Ahora bien, si el gobierno quiere validar que los días están corriendo, también estaría convalidando por los mismos argumentos que está en pleno funcionamiento y totalmente conformada la Comisión de Juicio Político. Por lo tanto, el gobierno se metió en un brete. Sí. Por los mismos motivos que quiere trabar la comisión de investigación de Libra, que es el mal menor, si se quiere, políticamente para el gobierno, habilita a que termine en la comisión de juicio político, lo que estamos tratando de llevar a una comisión especial que, si se quiere, es más amigable o le da más garantías en algún sentido. Vio, diputado, perdón que lo interrumpa muy cortito, pero vio que Pagán dijo en un momento, dijo, bueno, ha terminado mi tarea, he cumplido mi misión.
Y en un momento también, cuando arrancó esta maratón, porque hay que decirlo, fue largo, intenso, es verdad lo que dice, fue con mucho contenido, surgieron muchas líneas de investigación. Pero en el comienzo también, cuando Maximiliano Ferraro planteó el tema, bueno, y le dijo, ¿corren o no corren los tiempos? Y después, y lo hizo la diputada Mónica Frade. Bueno, Pagán ahí dijo, bueno, no puedo yo definir esto, trató de eludir ese tema y sigue el interrogante. ¿Qué cree usted? No, yo lo que creo es que es muy del terreno parlamentario discutir si funciona o no funciona la comisión y si tiene que tener un presidente, un lugar de reunión. Digo, es muy del micromundo del Congreso. Acá me parece que lo más importante son los logros. Digo, la verdad que no nos importa quién preside la comisión, sino que la comisión funcione. Y si la comisión no logramos que funcione, de todas formas conseguir los resultados, que es la verdad de lo que pasó, sea la que fuera, la que le convenga al gobierno o la que no le convenga al gobierno. Acá lo que importa es que el presidente de la Nación y la Argentina salió involucrado en una estafa enorme en los principales diarios del mundo. Por lo tanto, digo, yo entiendo que la pregunta que ustedes me hacen es muy directa para decir cómo se destraba esto. Y la verdad que no sé cómo se destraba, sencillamente porque terminamos a las 2:30 de la mañana ayer, cumpliendo un enorme cometido, y ahora lo que nos sigue es sentarnos a conversar no solo este tema, sino también qué va a pasar en la sesión de la semana que viene y si eso va a incluir entre el temario avanzar en algo concreto con este tema o no. Pero yo quiero hacerles ver que nosotros tenemos que parar la pelota, sentarnos sobre la información, ver qué queremos hacer con esa información antes de ver lo metodológico. Digo, no quiero poner el carro antes que el caballo. Realmente es poco importante que le podamos contar a la sociedad si tiene un presidente o no una comisión. Lo importante que le podamos decir es si hemos logrado obtener pruebas contundentes que nos permitan estar más cerca de la verdad. Y en eso estamos trabajando. No quiero escaparle a la pregunta. Lo que quiero decir es que para mí es mucho más importante los logros que hemos tenido y ver qué hacemos con esos logros para, en base a eso, trazarnos un nuevo plan de acción. Que realmente si la semana que viene se destraba o no se destraba. Y vuelvo a esto, es muy importante porque si no pareciera ser más importante el funcionamiento de la comisión que lo que realmente es el objetivo de la comisión. Claro. Y la verdad que el objetivo lo estamos logrando pese a que el gobierno nos ha hecho todas las trampas habidas por haber para que no funcione. Oscar, por último, una pregunta también concreta. ¿La próxima semana hay número para sesionar? ¿Están construyendo esa mayoría? Bueno, es una sesión que ha pedido otro bloque, no lo ha conversado con nosotros, lo ha notificado de que iban a hacer este pedido con la buena disposición con la que trabajamos en conjunto, pero no hemos conversado ese temario en conjunto. Por lo tanto, empezaremos ahora que pasó lo de Libra a conversar dentro de nuestro bloque y entre los bloques para ver si ese temario consigue el quórum suficiente. Probablemente, a ver, hay temas como universidades que va a llevar inclusive a muchos de nuestro bloque a querer bajar, pero después hay muchos temas que no son prioritarios atento a la situación que estamos viviendo en el país. Por lo tanto, me parece que va a haber una serie de discusiones y es muy probable que haya modificaciones en el temario para tratar de conseguir el quórum y sobre todo para tratar de abarcar la mayor cantidad de temas posibles en una sesión posible, entendiendo que ya estamos entrando en un cronograma electoral y todos sabemos que cuando se entra en un cronograma electoral es mucho más difícil conseguir los números para sesionar. Oscar, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo. Gracias, Ahí estaba Oscar Carreño, diputado de Encuentro Federal por la provincia de Córdoba. Ahora en un ratito vamos a profundizar con la Comisión Libra, que como bien decía fue lo más importante también en la jornada del día de ayer. Hoy lo más importante fue sin duda la visita del jefe de gabinete Guillermo Francos al Senado, pero también sucedieron otras cosas que involucran de algún modo al Congreso porque se reunió el día martes el Consejo de Mayo. Vamos a repasar algunas imágenes donde el Gobierno Nacional constituyó este espacio a partir de, recuerden, aquella firma de un consenso, de un acuerdo, de un pacto que finalmente se hizo en el mes de julio del año 2024 y ya están por lo menos designados algunos de sus integrantes, entre ellos el ministro de Regulación, en representación del Ejecutivo Nacional, Federico Sturzenegger, en representación de los gobernadores estuvo Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, por el Senado, la senadora Carolina Lozada, de la Unión Cívica Radical de la provincia de Santa Fe, por la Cámara de Diputados, el diputado Cristian Ritondo, del PRO, de la provincia de Buenos Aires, y también dos representantes más del sector de los trabajadores, porque fue el tema que se abordó en esa ocasión, Gerardo Martínez, en representación de la UOCRA, de una rama del sindicalismo, y por otro lado también el representante de la OIA, Martín Rapanelli. Estuvieron hablando de la reforma laboral y Manuel Adorni habló justamente
de este tema en su conferencia de prensa habitual que hace, no todos los días, pero bastantes veces en la Casa por semana. Rosada, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí vamos a pasar a Manuel Adorni en cualquier momento, recordarle. La primera reunión que mantuvo ayer el Consejo de Mayo, encabezada por el jefe de gabinete, Guillermo Francos. En su carácter de presidente de la entidad, Francos es el puente entre la visión política y la acción concreta de este gobierno. Su trabajo es el de articular con inteligencia todos los engranajes para impulsar la agenda de esta presidencia, labor por la que le estamos sumamente agradecidos y que además, en lo personal, por la que siento profunda admiración. Y esto va además para aclarar cualquier maliciosa nota que hubo estos últimos días, involucrándome a mí y a Guillermo Francos en una realidad que es una realidad que solo tienen ustedes o algunos de ustedes en sus mentes y en su visión paralela de la realidad de lo que pasa en la Argentina, especialmente dentro del Gabinete Nacional. Así que abrazo grande, Guillermo. Y repito, gran admiración por el trabajo que viene haciendo desde hace 1 año y medio en el gobierno. De esta reunión también participaron los 6 consejeros designados por decreto, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, representando al Ejecutivo, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias firmantes del Pacto de Mayo, la senadora nacional, Carolina Lozada, por la Cámara Alta, el diputado nacional, Cristian Ritondo, por la Cámara Baja, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, representando a los sindicatos, y el presidente de la UIA, Martín Rapalini, por el sector empresarial. En esta virtuosa primera reunión celebrada en Casa Rosada, se dio el puntapié inicial a la agenda reformista que impulsa el gobierno para que la Argentina retome el camino de grandeza en el que alguna vez se encaminó allá por fines del siglo XIX. Porque para salir de forma definitiva de la espiral de decadencia que han sido los últimos 100 años, Argentina necesita reformas profundas, reformas que excedan al gobierno nacional. Por eso, el año pasado el presidente Milei convocó a los gobernadores para firmar precisamente el Pacto de Mayo. Bueno, ahí estaba Manuel Adorni haciendo el resumen, el balance de lo que fue esta reunión en la Casa Rosada. Repetimos, bien vos decías, Aman, este Consejo de Mayo donde están representados los diferentes sectores, ¿no? Gobernadores, las cámaras legislativas, diputados, senadores, los empresarios. Ese es el momento cuando se firmó en el mes de julio. Pasado. ¿No? En el mes 2024. de julio, que fue esperando la aprobación por parte de este Congreso Nacional, lo que fue la sanción de la Ley Bases. Exactamente. A partir de la Ley Bases, una vez que ya el gobierno tuvo esa herramienta, es ahí donde se firmó el Acuerdo de Mayo, el Consejo de Mayo, con todos los gobernadores. ¿Cuál es la idea? Empezar a discutir temas. Exactamente. Temas que se pueden traducir o trasladar a las discusiones posteriores para el Congreso. Bueno, ahí es donde... Ahí es donde hay que empezar a buscar después acuerdos, más allá de... Hay que darle forma, es lo que reconoce en el gobierno un poquito, claro, porque esa imagen que estamos compartiendo, que es un momento muy importante, porque sucedió un 9 de julio, recordemos que la idea del Pacto de Mayo era lanzarlo el 25 de mayo. Bueno, luego hubo una serie de exploraciones para finalmente contar con la presencia de los gobernadores. Cambió la locación, pasó de la ciudad de Buenos Aires a Tucumán, a la casa de Tucumán. Ahora, hay que decirlo, esa foto, ese momento, bueno, se condice poco con la foto en el Salón de los Escudos de la planta baja de la Casa Rosada, Ministerio del Interior, con 5 miembros designados por decreto a partir de las dificultades para poder garantizar de que cada uno de los sectores representados consensuara un representante. ¿Qué es lo que le decían al gobierno? Que no alcanzaba con uno solo, dada la particularidad de los sectores representados. Claro. No alcanzó, se resolvió por decreto. La fragmentación del Congreso. Y ahí están los temas que, en principio, primer tema que tiraron ya en la mesa, reforma laboral, también está previsto reforma tributaria, reforma previsional, serán temas a discutir por este Congreso. El oficialismo dice, más allá de que se esté trabajando ahora con el tema del Consejo de Mayo, va a ser una discusión posterior a las elecciones del próximo 26 de octubre.
Cuando llegue el proyecto lo estaremos discutiendo y repasando todo este momento, porque ahora hay que cambiar de tema radicalmente y pasar a una actividad interesante, que es la 10ª edición que se desarrolla en el Congreso. Se trata de cambio de roles, una iniciativa que permite que los estudiantes de distintas universidades, en este caso la Universidad del Salvador, la Católica de Córdoba, la Nacional de Entre Ríos, la del Comahue, la de Tucumán, la Universidad SEMA, la Universidad Nacional de Lanús, la Metropolitana de Educación y del Trabajo, la de Buenos Aires y también la Universidad Nacional de La Plata, estuvieran participando como si fueran legisladores. 270 estudiantes de distintas universidades del país y también del exterior, entre ellos Chile, Perú y Ecuador, estuvieron en esta iniciativa que impulsa el Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales, el Círculo de Legisladores de la Nación, acompañando al Congreso Nacional, cuyo objetivo es que los estudiantes asuman el rol de legisladores para debatir anteproyectos, sancionar y propuestas. Esto va a pasar mañana. Todo esto va a pasar mañana. Hoy vinieron y estuvieron participando como si fuera una comisión y haciendo sus primeros tránsitos por el Congreso, conociendo cómo se organiza. Y lo que importa aquí principalmente es que desde el 2018 más de 2.000 estudiantes han participado de este programa. Bueno, y ahí veíamos imágenes donde el actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, estuvo en una de en las sesiones de clausura de lo que fue las jornadas que se realizaron en el año 2024, el año pasado, acompañado ahí en el estrado por quien es hoy, ahí está la imagen, acompañado por Rafael Pascual, quien fue presidente de esta Cámara y hoy es el presidente del Círculo de Legisladores. Y lo que vos bien decías, Aman, organizado también por el Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales, que preside otro ex legislador como el cordobés Humberto Rollero. Mire usted, don Mañana Humberto a las 11 va a ser el momento de la apertura del recinto, donde se sentarán los estudiantes y tendrán que defender sus proyectos. Hay una dinámica donde se juntan por grupos, como si fueran bloques. Algunos tienen que hacer las argumentaciones a favor del proyecto, otros las argumentaciones en contra y trabajan. Pero también van a estar presentes embajadores y diplomáticos, académicos, autoridades universitarias, funcionarios de organismos aliados, invitados especiales. Estos organismos son la Organización de Estados Iberoamericanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe y el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, que están propiciando esta 10ª edición de esta actividad tan importante que se llama Cambio de Roles. Bueno, excelente. Bueno, mañana veremos a ver cómo empiezan los primeros resultados de lo que es este debate y este cambio de roles con los legisladores por pocas horas. Exactamente. Un poroteo estudiantil. El poroteo estudiantil. Nos vamos a la pausa rápidamente, volvemos que tenemos más información en minutos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5.
pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Nuevo bloque de Pasos Perdidos aquí por Diputados Televisión y nueva entrevista, Mané. Exactamente, nos damos el lujo de los protagonistas de la comisión del día de ayer que investiga la estafa con la criptomoneda Libra. Participen aquí en Pasos Perdidos. Así es. Sabrina Selva, gracias por acompañarnos. ¿Qué dejó la jornada de ayer? Yo creo que fue contundente, que se evidenció más que antes todavía de que la comisión investigadora tiene que funcionar. No hubo por parte de los invitados del oficialismo ni de los aliados la posibilidad siquiera de tratar de sostener el relato que construyó el gobierno, ni tampoco hubo respuestas en torno a un montón de preguntas que venimos haciendo desde el inicio, como quién le dio el número de contrato a Javier Milei, que promovió ese día en su red social X, aquel 14 de febrero, por qué Karina Milei habilitó el ingreso a la Casa Rosada de alguno de los gestores de la estafa, por qué el presidente es denunciado pero no denunciante en la estafa Libra, cuando Javier Mark Davis está siendo procesado en Estados Unidos. Muchas preguntas sin responder, y ayer tenían la oportunidad de traer claridad a este tema. Nosotros, más allá de profesionales y querellantes que están en la causa, habíamos invitado a funcionarios que tenían muchísimo para decir, como la titular de la unidad de investigación que crearon para autoinvestigar al presidente dependiente del ministro Cuño Libarona, Florencia Sicabo, y al titular de la Oficina Anticorrupción, que dieron de baja la investigación en torno a la estafa Libra. Entonces, qué mejor momento, ¿no? Hubiera tenido ayer el oficialismo y el gobierno para sentarse en esa comisión y decir, miren, por esto todo lo que ustedes están haciendo es un circo, como les gusta decir, y sin embargo esos funcionarios tampoco fueron a dar la cara, ni a hablar de Karina Milei y Javier Milei, de quienes no esperábamos, por supuesto, su presencia, pero creo que quedó más que evidente, contundentemente, de que hay que investigar y que al gobierno este tema lo incomoda, lo asusta y que tienen mucho que esconder, porque si no tendrían mucho para aclarar y no lo están haciendo. ¿Cómo sigue la comisión? Porque ayer fue el gran día, digamos, después de todas las discusiones en torno a las autoridades, que son más bien internas. Vinieron expositores, fue muy rica, fue muy larga también. ¿Cómo continúa el proceso de la comisión? Porque tiene un plazo para investigar. Bueno, es lo que está en discusión. Ayer lo plantearon los diputados de la coalición cívica y yo comparto el planteo que hacen, porque si bien la comisión está constituida, formalmente no está funcionando porque la comisión no tiene autoridades. Entonces hay un gris también a partir de cuándo se empiezan a contar los plazos. Yo considero que los plazos deberían empezar a contarse desde el momento en que la comisión autónomamente empiece a funcionar, con las autoridades que elija la comisión investigadora, que hasta el momento no pudimos hacer a raíz de artilugios parlamentarios que usó el presidente de la Cámara, Martín Menem, también para bloquear el funcionamiento de la comisión. Así que lo que tenemos que hacer ahora es ir al recinto, emplazar a las comisiones para modificar la resolución a través de la cual creamos la comisión investigadora, para destrabar el tema de las autoridades y seguir funcionando a raíz de lo que sucedió en el día de ayer. O sea que el próximo paso es volver al recinto para emplazar a peticiones, poderes y reglamento, y a la Comisión de Asuntos Constitucionales, y redactar o aclarar los puntos de la resolución que votaron hace 2 meses aproximadamente. Exactamente. Es, creo, el paso que nos queda, y si no, quedará en evidencia que habrá otros pasos que seguir, ¿no?, para llegar a la verdad en torno a todo este tema. Eso le iba a preguntar, diputada, porque bueno, la foto ha sido 14-14, y en ese contexto recurrir ahora al recinto. Un recinto en donde todavía la oposición está juntando los porotos para poder avanzar con el quórum de la sesión pedida para la semana que viene. Y ahí quería preguntarle, en ese sentido, ¿cuál es el otro camino? En el caso de que no prospere el plan del emplazamiento y que peticiones, poderes y reglamento resuelva el tema. Si no, ¿cuál es el otro camino? Bueno, el otro camino es la Comisión de Juicio Político. Desde Unión por la Patria fue la primera alternativa que presentamos en torno a esta situación, porque creíamos que a todas luces, y creo que los hechos lo van confirmando cada vez más, incluso con lo poco y la poca celeridad que está teniendo la justicia argentina en la causa que tramita acá en el país, se van comprobando un montón de hechos que son hechos, no indicios, en torno a este tema,
que ameritarían por lo menos poner en duda si el presidente Javier Milei, como intentamos también hacer ayer, incumplió, por ejemplo, la ley de ética pública, ¿no? Al promover un negocio privado que lo inhabilita la ley de ética pública en nuestro país. Bueno, ayer lo que trataron a todas luces fue de dar por tierra cualquier argumento que atara a Milei con la estafa, y la verdad que lo único que no pudieron explicar es cómo se desata ese tuit de Milei con los vínculos previos con los gestores de la estafa y la casi cronométrica coordinación desde el momento de la creación del token, del pool de liquidez y el tuit del presidente Javier Milei. Sabrina, ¿cómo sigue el resto de los temas? Porque hay una sesión pedida para la próxima semana. No la pidió Unión por la Patria, la pidió Democracia para Siempre, pero lo cierto es que cualquier bloque que pida una sesión especial siempre está mirando a Unión por la Patria para que acompañe por el número importante de legisladores que tienen y los temas que ustedes también pueden plantear para tratar. Bueno, nosotros consideramos que obviamente la sesión pedida, más allá de que nuestro bloque no acompañó el pedido de la sesión, los temas que se van a tratar sí son temas que también son agenda de nuestro bloque y que incluso fuimos parte de los dictámenes que se van a poner a consideración en esa sesión, como el tema de la emergencia y el financiamiento de las universidades públicas. Así que yo no tengo dudas que desde nuestro bloque vamos a estar dando quórum. Lo que estamos solicitándole al bloque de Democracia para Siempre es ampliar el temario de la sesión para poner también en agenda otros temas que nos parecen importantes. Particularmente consideramos el tema de algunos decretos de necesidad y urgencia que tienen que ver con el tema de la cultura, que se llevan puesto el Instituto del Teatro, que tuvimos varias reuniones informativas, la derogación del DNU que viene a desregular, yo diría destruir la Marina Mercante Nacional. Y hay muchos otros temas que se están trabajando y que seguramente estaremos definiendo en el bloque para hacer un pedido formal de ampliar ese temario y obviamente que estos temas, como por ejemplo emplazar a las comisiones por la resolución para modificar y destrabar la comisión investigadora por el tema Libra, va a ser un tema que desde nuestro bloque también vamos a pedir incorporar. Y en ese sentido, también se apuntó fuertemente a la Comisión de Juicio Político, que también tiene ciertas debilidades en su conformación. Se intentó conformar el año pasado, no se reconoció esa conformación, pero ustedes mantienen en la agenda y con otros bloques el debate en torno a la estafa Libra. ¿Cómo plantean esas posibilidades también respecto a la Comisión de Juicio Político? ¿Con los otros bloques opositores van a solicitar que se reconozca esa votación a Marcela Pagano? ¿Cómo se puede tramitar esa situación? Eso fue un tema que ya habíamos conversado, incluso nosotros habíamos planteado que al momento en que propusimos la moción en el recinto que Martín Menem no nos dejó votar, haciendo una interpretación muy autoritaria del reglamento de la Cámara, no permitiéndonos al Pleno del recinto interpretar el reglamento de la Cámara de Diputados que nos habilita el mismo reglamento, ¿no?, de la Cámara. Nosotros decíamos que ese era un antecedente muy importante para después también confirmar las autoridades de juicio político que Menem se niega a confirmar, incluso con una gravedad institucional más grande, ¿no? Porque las autoridades de la Comisión de Juicio Político sí se llegaron a votar. En este caso se votaron y hubo empate, pero la realidad es que en la Comisión de Juicio Político, por mayoría, Marcela Pagano quedó presidenta de la comisión, se firmó un acta y el presidente de la Cámara está desconociendo ese acta. Entonces yo creo que más allá de agotar todas las herramientas institucionales que tenemos, hay una herramienta política que hay que construir, que es el consenso con los otros bloques, que creo que ya empezaron algunos a hacer manifestaciones que al principio no estaban de acuerdo, ¿no?, con el juicio político y que hoy lo ven como una posibilidad que antes era un poco más lejana. Ahora, diputada, hay otro interrogante vinculado a la comisión investigadora del caso Libra. Si no hay una definición, ¿cuáles son las medidas que pueden continuar realizando la comisión? Ayer Pagán fue claro, mi misión ha concluido, una forma elíptica para decir, bueno, que se resuelvan las autoridades. Pero si no se resuelven las autoridades, ¿cómo continuaría el trabajo? ¿Una nueva reunión informativa? ¿Invitar a más especialistas? ¿Cuál es el margen de maniobra? Porque si no, todo quedaría atado otra vez al 14-14. Sí, no, hay que ver la manera de destrabarlo y yo creo que no se resuelve de otra manera que resolviendo el tema de las autoridades de la comisión. Claro. Si no, lamentablemente esa intención del gobierno y del oficialismo va a frustrar el funcionamiento de la comisión, que es lo que vienen haciendo hasta acá. Yo no veo otro camino que resolver el tema de las autoridades porque no podemos seguir funcionando de manera informativa. Yo creo que yo no le saco importancia a lo de ayer porque a mí me parece que ayer se aportaron un montón de elementos muy interesantes, incluso nuevos, y que nosotros, por ejemplo, personas que no están citadas en el expediente de la justicia que para nosotros tendrían que incorporarse, como Sergio Morales,
más allá de que nosotros lo habíamos citado, incluso a la Cámara de Diputados, la justicia no lo incorporó y creo que ayer varios de los especialistas dieron argumentos de que sería una de las personas que tendría mucho que ver en los vínculos previos también con los gestores de la estafa y la justicia ni siquiera lo menciona. Y muchas medidas probatorias que podrían surgir, que muchas está llevando adelante la querella y que por secreto sumario en la etapa instructoria ayer no pudieron revelar, pero que yo creo que ellos también se fueron con muchos elementos que podrían también servirles para hacer avanzar la querella en la justicia. Se suma Fernando Burlando como abogado patrocinante de la querella, de Martín Romeo, que ayer estuvo y que para mí fue uno de los más solventes en la comisión, contando no solo su experiencia personal, atosigado totalmente por los diputados de La Libertad Avanza, que la verdad que para mí fue un momento muy vergonzoso, pero pudo dar muchos elementos contundentes desde su expertise de por qué a todas luces esto fue una estafa. Y como yo siempre digo, con mucha responsabilidad. La responsabilidad penal del presidente la tiene que determinar la justicia, ya sea por dolo o negligencia. Lo que hoy nadie puede negar es que hubo una estafa. Hubo gente, muy poca gente, que se llevó mucho dinero y mucha gente que perdió mucho dinero, ¿no? Entonces, a todas luces hubo una estafa. Lo que hay que determinar es si el tuit del presidente Milei tiene una concatenación a raíz de los vínculos previos que él tiene, eso lo determinará la justicia. Pero que el tuit de Milei fue necesario para consolidar esa estafa, yo creo que a esta altura a nadie le queda ninguna duda, salvo a los que se empecinan en tratar de tapar este tema. Y Sabrina, ¿pensás que el oficialismo está buscando ganar tiempo para un recambio parlamentario a fines de año y que esto pierda fuerza? Yo creo que sí, es a lo que apuntan en todas las discusiones, ¿no? Hace poco nos pasó con la discusión de los miembros de la GN, en donde un oficialismo que se jacta, ¿no? Digo, que vetó la ley a las universidades acusando de las faltas de auditorías y que no quiere sentarse a votar los miembros de auditores de la Auditoría General de la Nación y que están jugando, ¿no? Este juego de ampliar los miembros también y de esperar a la nueva conformación de la Cámara para que esa ampliación también les dé más cargos a ellos en la próxima Auditoría General de la Nación, así que yo creo que están especulando muchísimo con las elecciones. Lo que nosotros tenemos que lograr desde la oposición es que el Congreso no se cierre y mantener la agenda parlamentaria vigente. Sabrina, ¿hablaron con la coalición cívica, con Maximiliano Ferraro, con Mónica Frade, que fueron quienes se retiraron porque entienden que la comisión está funcionando sin autoridades? Sí, yo incluso tengo mucho diálogo con Maxi Ferraro, sobre todo. Lo hablamos previamente, ni bien comenzó la comisión, y el planteo que ellos hicieron a mí me parece genuino. La verdad que son visiones distintas. Nosotros, sabiendo también que no era la forma en la que debe funcionar la comisión, elegimos ese momento para aportar más datos a la causa que nos sirva para reafirmar que la comisión tiene que funcionar, y ellos eligieron retirarse. Respeto su postura, nosotros elegimos quedarnos y creo que lo que surgió ayer aporta muchísimo al por qué la comisión tiene que seguir funcionando. Gracias, diputada Sabrina Selva, por este ratito con Pasos Perdidos. Vamos a repasar lo que decía también más temprano en estas jornadas el diputado Juliano sobre otro tema que tiene que ver con justamente el consenso respecto a que se lleva adelante las iniciativas en la sesión convocada para el próximo 2 de julio. Yo soy diputado hace 1 año y medio y lo que descubrí acá es que hay un espacio enorme para que vos puedas conceder, consensuar. Hay un montón de iniciativas que vienen incluso de la oposición. Si el gobierno le prestara un poquito de atención y saliera de esa cabeza de termo que tiene de querer cuidar el relato, porque esto para mí es donde se emparenta bastante con el pasado, están más enamorados del relato que de la propia realidad. Entonces vos ves las soluciones ahí dando vueltas. No quieren acordar. Después ves los intereses de los gobernadores, de los partidos y demás. Pero cuando vos corres los intereses de los gobernadores, cuando corres los intereses de la politiquería, vos ves el camino allanado para que haya un camino institucional. Por eso digo, pero deliberadamente, en una estrategia del gobierno, ese camino confronto. Exacto, prefiero confrontar. Garpa más decir que el Congreso tiene que estar cerrado, que son unas ratas, es decir, están más enamorados de ese relato en términos de si la hubiese función. Buena voluntad, podría haber un poquito de amor, decís vos. Pero totalmente, vos fíjate que, a ver, lo de la ley base es histórico. Claro. O sea, que vos mandes el bodoque es enorme, se te caiga a pedazos y la oposición te lo vuelve a levantar. Y lloren en la puerta de este palacio me acuerdo, porque se había caído la ley bases. Entonces, a mí me parece que, o sea, se vieron y se desplegaron escenas de la política que nadie podía llegar a pronosticar. Bueno, ahí estaba, Pablo Juliano, presidente del bloque Democracia para Siempre, el bloque que pidió la sesión para la próxima semana. Todos, digamos que enfocan a ellos respecto a, bueno, ampliar el temario, como decía Sabrina Selva,
construir esa mayoría, también todos están coordinando con él. Surgen algunas señales que la intención de poder cristalizar el quórum depende directamente de ampliar el temario. Exacto. Y Selva nos anticipa que además apuntan contra algunos decretos de necesidad y urgencia. ¿Sucederá la posibilidad de ampliar el temario y sumar porotos o quizás pasa como ha sucedido en otros casos que para tratar de enfocarse en un tema, tratan de correr otros que generan otras controversias? Puede suceder, puede no suceder. Parece que eso también depende de la negociación que se está desarrollando ahora. Bueno, hablamos de otro tema, hablamos de una reunión que encabezó como convocante la presidenta de la Comisión de Energía de esta Cámara de Diputados. Hablamos de Lorena Villaverde, quien estuvo presente el presidente de YPF, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Sí, justamente, no era una reunión de comisión, pero sí una reunión informativa porque estuvo Horacio Marín aquí en la Cámara de Diputados, presidente CEO de YPF, y presentó los lineamientos del ambicioso Plan Estratégico 2023 de la empresa de combustibles. Exactamente, mirando obviamente dos herramientas fundamentales. Una, mirando el RIGI, que es el régimen de incentivo para las grandes inversiones, aprobado en uno de los anexos de lo que fue la ley bases que aprobó la Cámara de Diputados, y a partir de allí mirando a aquellos que pueden llegar a invertir ahí, en ese lugar que estamos viendo, en Vaca Muerta, ahí en la provincia de Neuquén. Sí, lo que se discutió fue el futuro del gas natural licuado y un papel clave que tendrá Vaca Muerta como motor del desarrollo energético nacional. Y la iniciativa presentada por Marín tiene como objetivo posicionar a la Argentina como proveedor global de energía con una meta clara: alcanzar los 30.000 millones de dólares de exportaciones en hidrocarburo anual. Todo un despliegue, porque implicó la presencia del titular de YPF en un momento en donde a partir de este Plan Estratégico 2030 lo que buscaron también es mostrar cuáles son los apoyos y el sistema de relaciones que atraviesa distintos bloques. Bueno, en el encuentro hubo varios diputados patagónicos de distintas fuerzas políticas. En el caso específico de Neuquén, que tiene uno de los focos, la centralidad a partir de la importancia de Vaca Muerta. Bueno, hubo diputados que forman parte de los negociadores esquivos del gobierno, pero que tiene una centralidad importante. El caso de Pablo Servi, diputado nacional de la provincia de Neuquén, integrante del radicalismo, miembro del bloque de diputados de la Liga del Interior. Esta fue una de las presencias. Lo que sí queda claro es que la apuesta del oficialismo en la Cámara de Diputados en torno al Plan Estratégico 2030, implicó un involucramiento importante, destacado, incluso el titular de la Cámara Baja, Martín Menem. Sí, justamente, Pablo Servi, que nombraba Claudio recién, hizo algunas declaraciones a periodistas y planteó que estamos ante una verdadera oportunidad para cambiar la matriz productiva en el país y también convertir a nuestros recursos naturales en divisas, empleo y desarrollo, y sostuvo que el gobierno nacional viene trabajando fundamentalmente para generar las condiciones necesarias que impulsen esas inversiones. Bueno, casi todos los diputados de La Libertad Avanza estuvieron participando de esa reunión. Estuvieron también diputados de la Liga del Interior, la que bien estaba señalando Claudio, que encabeza Pablo Servi. Estuvo Juan Manuel López de la Coalición Cívica, Agustín Domingo de Juntos Somos Río Negro. Es decir, distintos bloques estuvieron participando y principalmente muchos diputados de la Patagonia, ¿no? De la provincia de Neuquén, de la provincia de Río Negro, que es el epicentro donde están mirando muy de cerca qué es lo que va a pasar con las inversiones. Exactamente. Y además tener en cuenta esto, la planificación o la presentación de un plan de desarrollo como forma también de que el Congreso de la Nación tenga información sobre este proceso, ¿no? Como decían ustedes, el RIGI se aprobó hace un año aquí. Bueno, si esto tiene que ver con esta promoción de las grandes inversiones, es como la contracara y el rol que tiene el Congreso también de, en cierto sentido, controlar las leyes que se aprueban y cómo se aplican, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, la consulta con varios diputados fue si a partir de lo que dijo Marín, el presidente de YPF, les pidió a los legisladores la necesidad de avanzar con algún cambio legislativo para poder concretar o tener la posibilidad de
acceder a inversiones para Vaca Muerta o específicamente para yacimientos petrolíferos fiscales. La respuesta fue que no, que ya las herramientas legislativas ya el gobierno las tiene. Ahora es un tema de, de empezar a entablar esa relación, ¿no? Que tiene que haber entre las empresas, entre YPF y las distintas empresas petroleras del mundo. Porque esto anticipa también de que en este contexto no habrá incentivos nuevos, que es lo que vos estás diciendo, Fernando. Y el otro dato, además, es que la centralidad la va a tener YPF en este contexto. Claro. Como el ancla para el trabajo para la posibilidad para que el resto de las empresas petroleras aporten la otra pieza que falta en las expectativas que tiene el gobierno, especialmente en la aplicación del RIGI en la Patagonia y en materia hidrocarburífera. Bueno. Y también avanzar con esto que bien decía Claudio, con estos acuerdos con varias empresas en un contexto donde el precio de los combustibles vuelve a robustecerse o modificarse en función de también la crisis internacional que se da por los conflictos armados, Claro, ¿no? En Medio Oriente, totalmente. en Rusia y Ucrania, que han no solo reconfigurado y reposicionado como un commodity importante a los combustibles que venía perdiendo frente a otros, y reposicionándolo entonces en una expectativa hacia adelante mucho más importante. Totalmente. Hasta ahora, bueno, la guerra de los 12 días, como la nombró Benjamín Netanyahu, a esta nueva escalada bélica entre Israel e Irán, con la intervención final de los Estados Unidos, volcando finalmente la balanza y estableciendo una tregua que se fue fortaleciendo en las últimas 36 horas. Bueno, eso impacta también directamente en la evolución del precio del petróleo y también, podríamos decir, ecualiza los pronósticos que estaban vinculados a un crecimiento mucho mayor del valor internacional del barril de petróleo. Bueno, ya se hablaba de la crisis del petróleo con lo que fue la situación planteada entre Rusia y Ucrania. Totalmente. ¿No? Y la invasión de Rusia. Y el gas que se disparó con locura. Exactamente. A esto se le sumó lo que pasa ahora en Oriente Medio. Nos vamos rápidamente a la pausa, a la vuelta tenemos más información para compartir con ustedes y un informe que nos preparó Claudio Mardones. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.ucr.gov.ar.
www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Quórum, de lunes a viernes. 14 horas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
último bloque ya aquí en Pasos Perdidos, un programa muy intenso, ¿no? Con dos de los principales protagonistas del tema de la semana aquí en la Cámara Baja. Sí, porque venimos también de una jornada intensa como fue la de ayer miércoles, ya casi cerrando lo que es esta semana, pero lo cierto es que en definitiva hoy también tuvimos mucha repercusión. Y mucha repercusión de lo que fue sucediendo hoy en el Senado Nacional y que ahora lo vamos a hablar con Claudio, porque los senadores, en el transcurso de lo que fue el informe del ministro Guillermo Francos, hablaron sobre un tema, hablaron sobre los acuerdos o los pedidos que están haciendo los gobernadores para tener mayores fondos. Claro, porque esta semana, al inicio de la semana, se dio una reunión importante en el CFI, justamente Consejo de Inversiones Federales, el Consejo Federal de Inversiones, le di vuelta, el CIF iba a decir, pero CIF es otra cosa, el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, donde estuvieron discutiendo, bueno, en función al Consejo de Mayo también, qué demandas tienen para presentarle al Ejecutivo Nacional frente justamente a estas iniciativas que desarrolla el Ejecutivo y las necesidades de negociación. Así que Claudio nos cuenta un poco los detalles de lo que surgió de ese encuentro de gobernadores. Ha tomado otro calibre, finalmente, el planteo de los gobernadores, especialmente porque el destinatario del planteo de los gobernadores viene siendo el jefe de gabinete Guillermo Francos, en marco de negociaciones que vienen transcurriendo ya desde la semana pasada, con un jefe de gabinete, Guillermo Francos, que trabaja con otra agenda. La otra agenda ha estado vinculada a un tema que hemos venido repasando y que tiene que ver con la firma de acuerdos entre distintas provincias, con el Estado Nacional, pero especialmente con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero que conduce Juan Paso, para poder avanzar con el capítulo administrativo de la Ley de Inocencia Fiscal. La llamada Ley Colchón, lo contábamos, tiene un capítulo administrativo de acuerdos entre las provincias y la nación. Si las provincias no acceden a ese acuerdo, bueno, entonces queda limitada la posibilidad de acceder a información respecto a la facturación. No van a poder obtener información por encima de la facturación de 50 millones de pesos. Es decir, que los fiscos provinciales quedan limitados en el acceso a la información. El otro capítulo pasa precisamente por el Congreso de la Nación, porque la reforma de la Ley Penal Tributaria y la Ley de Procedimiento Tributario requieren también el acuerdo de las provincias. Hasta ahora han firmado 17 gobernadores. Hay distritos muy importantes que no han firmado. ¿Qué puede pasar con esto? Bueno, que empiecen a ralearse los votos para un proyecto que es importante para el gobierno. Bueno, se cruzó la otra agenda y esa agenda comenzó a cruzarse esta semana. Ha tenido un epicentro cuando poquito antes de que arrancara nuestro programa. Lo detallaban Amanda Alma y Fernando Fraquelli. Fueron los representantes de distintas provincias los que redoblaron la apuesta en la discusión con un Guillermo Francos que ya en esta Cámara de Diputados había anticipado que iba a mandar un proyecto para reglamentar las visitas del jefe de gabinete en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional. Bueno, en este caso el round en el Senado duró poco, pero porque es el emergente de esta negociación que sumó otra pieza determinante en el Consejo Federal de Inversiones. ¿Quiénes son los testigos? Bueno, los testigos son los dos enviados por el Gobierno Nacional. Uno es Lisandro Catalán, vicejefe de gabinete, virtual ministro del Interior. El otro enviado, Carlos Guberman, funcionario del Palacio de Hacienda. ¿Qué escucharon ambos? El malestar de los gobernadores respecto a la ausencia de respuestas. ¿Qué pusieron sobre la mesa? El proyecto que le vamos a contar ahora en estas placas que hemos preparado y que tiene que ver con esta presentación inédita de un proyecto que tiene la firma de los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño. Esto implica el gancho de representantes del radicalismo, del peronismo, del macrismo, de partidos provinciales, todos unidos de forma inédita hasta ahora en términos políticos para presentar un proyecto de ley. Bueno, lo destacamos, no es que solamente tiene la firma de los gobernadores, sino que además apunta sobre temas que a los gobernadores y sus ministros de Hacienda ya le vienen planteando al gobierno nacional desde el año pasado. No solamente se lo vienen planteando los gobernadores, también ha sido un planteo que han hecho distintos diputados, que lo hemos escuchado aquí en el recinto, especialmente porque hay algunas ecuaciones que nos cierran.
El mar de fondo pasa indudablemente por la ausencia de un presupuesto sancionado por el Congreso de la Nación. El presidente Javier Milei transita su segundo año sin un presupuesto sancionado por el Congreso de la Nación, sino con el redireccionamiento de partidas presupuestarias que datan de un presupuesto votado por el Congreso de la Nación para el último año del mandato de Alberto Fernández. Bueno, todo eso ha quedado no solamente licuado por la inflación, sino que es materia de una relación política, económica y financiera tirante con todas las provincias. Por eso que en la reunión del Consejo Federal de Inversiones todos los gobernadores hayan acordado esto y que después hayan quedado dos redactándolo para que no hubieran dudas, bueno, habla de un planteo que tiene un voltaje político importante, que está dirigido directamente a la Casa Rosada y que hoy ha sumado otro componente, bueno, que una visita casi protocolar y formal del jefe de gabinete Guillermo Francos al Senado terminó en medio de una situación de cuestionamientos porque parece que el tono en la Cámara Alta para escuchar al jefe de gabinete ha cruzado ya una línea, al menos de tolerancia para el ministro coordinador. Pero también es el termómetro de una relación con las provincias que se está recalentando y que en este caso, además, se mete con lo que decíamos, un punto que los gobernadores vienen planteando. Y es decir, bueno, ¿qué pasa con el impuesto a los combustibles, especialmente en los montos que están destinados para el mantenimiento de las rutas nacionales? Otro de los temas que ha sido sostenido por representantes de distintas provincias, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, la ausencia de los fondos necesarios para mantener las rutas nacionales en distintas provincias. El mal estado de distintas rutas que preocupan muchísimo, no solamente por el incremento de los accidentes, sino porque además se transforma en un problema productivo para cuencas muy importantes. Por ejemplo, Vaca Muerta. Bueno, en este contexto, luego de haberles dicho, bueno, al gobierno, repartan la parte que falta de la recaudación del impuesto a los combustibles. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, finalmente presentaron un proyecto para obligar al Estado Nacional a que no solamente elimine los fondos fiduciarios creados dentro del impuesto a los combustibles. Estamos hablando de dos fondos fiduciarios. Uno para la infraestructura hídrica y el otro para el transporte. Y ahora sí, pasamos a la segunda placa, porque no solamente piden que se eliminen esos fondos, sino que el total de esos fondos sea redistribuido de otra manera. Bueno, aquí tenemos lo que surge del proyecto presentado por los gobernadores. Proponen que el 10,4% de esa masa quede en manos del Tesoro Nacional. El 58,36%, es casi el 60%, quede repartido entre las provincias. A eso le suma otra pieza, que es el 28,69% de esa recaudación para seguridad social. Es decir, que además suman otro de los temas que forma parte de una controversia en la Suprema Corte por distintas provincias que están litigando con la Nación, pero además un planteo que es los fondos para las cajas provinciales jubilatorias no transferidas por las provincias a la Nación. Estamos hablando de 13 cajas jubilatorias, algunas que ya han mostrado algunos planteos de la Corte positivos para las provincias. El caso particular es la provincia de Córdoba. El gobernador Martín Yarlora, en el medio de su relación tirante con el gobierno nacional, obtuvo finalmente un fallo favorable de la Corte que ordena que el ANSES pague en cuotas lo que le adeuda a la provincia de Córdoba a partir del año que viene. Bueno, en el medio se mete este punto también como parte de los reclamos de los fondos que las provincias le reclaman a la Nación y que exigen ahora que tenga un método de distribución. Bueno, ese 28,69% está vinculado a la controversia jubilatoria y además solamente queda un 2,55% destinado a la compensación del transporte. Bueno, acá hay una ecuación que está directamente vinculada con el otro punto. Y ahora vamos a la siguiente placa, y que tiene que ver con el otro tema. Los aportes del Tesoro Nacional, los ATN, que son fondos que pertenecen a las provincias porque son de la coparticipación, el 1%, en un fondo que pertenece a las provincias pero que administra el Estado Nacional y que los distribuye pura y exclusivamente para situaciones de emergencia. ¿Cuál ha sido el planteo de los gobernadores? Insisto, gobernadores peronistas, radicales, radicales más dialoguistas con el gobierno, otros no tanto, fuerzas provinciales, ex integrantes de Juntos por el Cambio, todos sostienen que el Estado Nacional
no entrega los aportes del Tesoro Nacional y que los distribuye de manera discrecional. Bueno, han surgido algunos datos importantes. Uno, la relación del gobierno nacional con la provincia de Misiones, en un escenario electoral, en donde esa vinculación habla no solamente del rol de algunos legisladores del Frente de la Concordia misionero en las dos cámaras del Congreso, apoyando al gobierno nacional, sino también la realidad de distintas provincias que si quedan al margen de la distribución de los aportes del Tesoro Nacional, afrontan una situación de crisis aún mayor en sus cuentas fiscales. El otro caso paradigmático es el Chaco, provincia gobernada por el radicalismo, donde Leandro Esdero, a partir de esa relación y de las coincidencias políticas con el gobierno nacional, cerró un frente común en las elecciones desdobladas que finalmente derivaron en una victoria entre radicales y libertarios en la provincia del Chaco. El sustrato de esa discusión muchas veces tiene que ver con la tirante relación fiscal entre el Estado Nacional y las provincias. Y la glándula más sensible, indudablemente, los aportes del Tesoro Nacional. Por eso lo incluimos en esta placa y acá viene el detalle. ¿Cuál es el planteo? Bueno, que se distribuyan de acuerdo a la Ley de Coparticipación Federal de 1988 y que además avancen en un proceso de transparencia de las cifras. Por eso no es un dato menor, además que plantean en el texto del proyecto de ley que la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales de la Vicejefatura de Gabinete de Interior de la Nación publique las cifras y que además sepan todos los gobernadores cuáles son las partidas que se están entregando. Un tema que hasta ahora se conoce o en algunos casos por pedidos de acceso a la información pública o porque finalmente una provincia termina contando cuáles son las negociaciones sobre los fondos que recibe. Y el otro punto, no solamente que esté la información pública disponible en la página web del Gobierno Nacional, sino además que el secretario de Interior, que en este caso es el vicejefe de gabinete Lisandro Catalán, le informe al Congreso y a las provincias sobre estos montos. Así que los gobernadores han decidido en este momento meterse sobre dos temas que forman parte de una negociación que viene transcurriendo ya desde el año pasado y que en este contexto, en esta cuenta regresiva electoral, ya para los momentos más importantes electorales del año, han decidido presentar este proyecto de ley. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Es que el proyecto no va a ingresar por la Cámara de Diputados. Parece que sí. Algunos dicen, ¿pero cómo? Si es un tema originario de la Cámara de Diputados por ser un tema fiscal. No. El gobernador Sergio Silioto, gobernador de La Pampa, aseguró esta mañana que va a ingresar por el Senado de la Nación. Así que otra pieza más que anticipa algo que ha sucedido hoy, que es un termómetro político, y que es que finalmente Guillermo Franco, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, en su segunda visita a la Cámara Alta desde que juró como jefe de gabinete, bueno, se fue antes, enojado y muy molesto después del planteo de una senadora fueguina. Termómetro político, el sustrato es esto que hemos contado. Bueno, un dato antes de pasar, de cambiar de tema e irnos para otras repercusiones. El senador Víctor Zimmerman, senador del radicalismo del Chaco, presidente de la Comisión de Coparticipación, va a convocar a la comisión, va a discutir este proyecto en los próximos días, va a incluir un proyecto que firmó Zimmerman con 9 senadores más radicales la semana pasada, vinculado a coparticipación de impuestos. Y además se suma otro proyecto de Carolina Moisés y los diputados, los senadores de Convicción Federal que integran Unión por la Patria, pero esos 4 senadores también tienen un proyecto vinculado con muchas similitudes a lo que plantean los gobernadores. Respecto a la coparticipación de... Empieza a discutirse, se está, digamos, amasando. Construyendo mayorías. Construyendo siempre mayorías en el Senado, en este caso, para la coparticipación. Vamos al otro tema. Rápidamente nos tenemos que ir porque es muy importante pasar este fragmento de la entrevista con Pablo Giuliano que tuvieron nuestros colegas más temprano, donde habló sobre la insistencia que va a hacer la Cámara de Diputados por el veto que el presidente firmó a la emergencia para Bahía Blanca. Bahía Blanca ocupa en la lista de los distritos de la provincia de Buenos Aires el puesto número 14. De 135 se ubica en el puesto número 14 del PBI que genera. Por cantidad de habitantes. De la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? 2,5%. Es la capital del sur. Claro, sí. Entonces, Bahía Blanca aporta un infierno de recursos que en su gran mayoría... ¿sí? Se lo llevan el 94% de los 9 impuestos que lo terminan agarrando ese PBI, se lo lleva el 70% Nación. Lo que nosotros estamos diciendo, si Bahía pone 5.000, vos no estás en condiciones de darle ni 200. Claro. Por eso digo que las prioridades están rotas. Porque esto es un tema de macroeconomía, no le estoy hablando de esoterismo. Digamos, no estoy tirando las cartas del tarot para adivinar si nos conviene ayudar a Bahía Blanca o no. Entonces,
En ese aspecto el gobierno tiene que entenderlo porque es numérico. Y el gobierno te dice, la ayuda ya llegó y lo que hay es el crédito del banco. Son unos brutos, son brutos por dos temas centrales. Porque el marco de una emergencia te da 180 días para que vos renegocies los contratos. Voy a poner un ejemplo. Creo que Clarín levantó la nota de una imprenta muy importante de Bahía Blanca que ocupaba a cerca de 20 personas. Habían terminado de pagar esa imprenta que habían traído de Alemania hacía 2 meses, inversiones que llevaban hacía años. Claro. Entonces, esta es la situación que cobija una ley de emergencia. No darle la plata. A ver, está insisto, bien, claro. Yo no te digo la verdad, escuché las dos y digo, bueno, le pregunto a Juliano. No, y te termino de decir por qué son unos brutos. Porque, qué increíble, ¿no? En el veto de ayer a la mañana, argumentan el incumplimiento de la ley de administración financiera. Pero qué graciosos que son. La verdad, son una burla, son una manga, son una cosa, son una junta terrible. Porque vos decís, a ver, la ley de administración financiera, ¿en serio me están hablando de la ley de administración financiera, la que violentaron porque no tenemos presupuesto? Sí, claro. ¿Saben qué? Miren, les vamos a contestar de dónde vamos a sacar las partidas el día que ellos se animen a discutir una ley de presupuesto acá. El día que las prioridades vuelvan a ser una reforma tributaria, que la están pidiendo los gobernadores. No solamente este fragmento vamos a pasar de Juliano, sino otra entrevista que fue más temprano en Quórum, del diputado de Encuentro Federal justamente de la provincia de Entre Ríos, Francisco Morcho, que también habló sobre la baja de las retenciones. Ahí es otro de los temas que también discute el Congreso Nacional. Fue una excelente medida la que tomó el Gobierno Nacional de bajar las retenciones. El problema que lo hizo de manera temporaria. Un gobierno que además dijo que las iba a sacar de entrada. Yo iba con la boleta de Juntos por el Cambio. Y mis amigos del sector me decían, no, a ustedes no los votamos porque ustedes las bajan de manera gradual y Milei las saca el primer día. Yo me enfrentaba con eso. La primera gran sorpresa fue en la primera ley bases, donde había un aumento de las retenciones y donde se hizo mucho foco, dentro de lo grande y lo inmenso que era la ley bases, se puso mucho más foco en el aumento de las retenciones a las economías regionales. Claro. Pero había también un aumento a la carne, a los cereales y al girasol, que gracias a Dios y a los gobernadores de la región centro sobre todo, no se llevó a la práctica. Desde ahí creo que el gobierno fue evolucionando muchas cosas y hubo una excelente medida que fue la baja temporaria de las retenciones. Yo entiendo que debería ser permanente, sobre todo con el momento que está atravesando la agricultura hoy y que realmente necesita, por los precios internacionales. Muy bien, ahí está Francisco Morquio de Encuentro Federal, el diputado por la provincia de Entre Ríos. Claro, uno de los temas centrales, que es el tema de retenciones. Exacto. Que sin dudas no solo lo va a plantear este Congreso, sino el Congreso que viene. Y que además se va a meter en medio de la campaña electoral, indudablemente. Claro. Lo que dice Morcho es un anticipo de lo que vendrá. Exactamente. Y recordemos que también el diputado Benedetti, el radicalismo, está impulsando, él es el titular de la Comisión de Diputados, el RIDA por un lado, pero también la baja de retenciones, ¿no? Sí. No han tenido todavía la posibilidad de dictaminar, pero sí están haciendo consultas con diferentes expertos a ver la posibilidad de gradualmente ir eliminando estas retenciones. Son temas que quedan en la agenda, podríamos decir, abierta, porque los diputados también tienen mucho por delante y decíamos que las repercusiones ya empiezan a surgir respecto de la visita del jefe de gabinete de esta tarde. Sí, claro, que a ver, más allá de lo que fue el escándalo y demás, ¿cómo termina todo con que el Congreso, el Senado votó facultar a Victoria Villarroel para que convoque nuevamente al jefe de gabinete para la próxima semana a las 11 de la mañana? 11 de la mañana, próximo round. Pero habló el jefe de gabinete. Sí, a través de su red social, de la cuenta que tiene en la red social X, dijo: lamento la falta de respeto de una senadora que no honra su cargo en el Congreso de la Nación, ni la sesión informativa como un legítimo espacio de diálogo entre poderes. Di cumplimiento a mi responsabilidad de presentar el informe de gestión sobre la marcha del gobierno, tal como está contemplada en el artículo 101 de la Constitución Nacional, pero decidí no permanecer en el recinto ante las faltas de respeto y acusaciones fuera de lugar. Bueno, igual Guillermo Franco se está un poco habituado porque él fue diputado nacional y sabe que, bueno, el Congreso es un lugar de pasiones y de posiciones diferentes, ¿no? Bueno, lo que resultó es que le pareció por ahí demasiado que una senadora le recriminara su argumentación
y decidió irse. Claro, exacto. La senadora a que hace referencia el jefe de gabinete es Cristina López, senadora de Unión por la Patria por la provincia de Tierra del Fuego, una senadora siempre muy crítica de la gestión del presidente Javier Milei. Ha hecho declaraciones hacia el presidente de la Nación o hacia otros funcionarios con un tono bastante elevado. Y hoy lo que le dijo al jefe de gabinete Guillermo Francos fue que es un mentiroso. Y eso es lo que generó la reacción del jefe de gabinete, que no solo pidió que se retracte la senadora, sino que, como la senadora no se retractaba, que siguió con su discurso, se levantó de su asiento en el hemiciclo del Senado Nacional y se retiró del recinto del Senado. Se fue a un salón muy cerquita y el salón de las mujeres, que está, digamos, enfrente de lo que es el recinto del Senado. Claro, ahí quedó. Lo cierto es que permaneció muy poco tiempo. Muy poco y dijo, me voy. Y junto con sus colaboradores se fue, directamente se fue, a tal punto que la vicepresidenta de la Nación salió de su despacho, porque en ese momento el senador Abdala estaba presidiendo la sesión. La vicepresidenta salió de su despacho para ir al encuentro con Guillermo Francos al Salón de las Mujeres, y Guillermo Francos ya se había ido. Ni siquiera ella sabía que Guillermo Francos ya se había ido de la Cámara, de la Casa. Un tema que también muestra cómo es el diálogo entre los funcionarios, los más altos funcionarios del Gobierno Nacional. Y además estamos hablando del puente de oro entre la Casa Rosada y la presidencia del Senado, porque es Guillermo Francos el único interlocutor que tiene la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Y un dato de color. Bueno, no es la primera vez que le toca a Guillermo Francos estar tras bambalinas. Recordemos que aquí en la Cámara de Diputados vino 2 veces separado por una semana, y en una de las discusiones, especialmente en torno a la interpelación, estuvo esperando un rato largo, 2 horas, si no me equivoco. 2 horas de bambalinas, ahí se quedó. Veremos cómo sigue la relación después de esta discusión que se dio en el recinto entre 2 poderes diferentes. Claudio Mardones, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Con muchísimo gusto, por supuesto que sí, igualmente para ustedes. Procura descansar porque se viene muy intensa la semana que viene. Viene muy intensa, totalmente. En el Senado. Sí. Así es. Bueno, nos vamos entonces. Llegamos al final de este Pasos Perdidos. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces.